Están en otro lugar. ¿Oh, sí? La hermana Olga está ahí. Ah, sí. David en su casa. ¿De qué hay ahí? Vamos a poner el hermano Benito. Ándale. No, yo lo puedo tocar. Ejecutar nosotros. Nosotros el asunto. Tocarlo yo puedo y Benito también, el hermano. Todos podemos tocar. Pero dale el significado. Hermanos, buenos días a cada uno de ustedes. Se han venido a la casa de nuestro Dios. Vamos a iniciar el servicio en esta mañana, el estudio. Les pido de favor que se pongan sobre sus pies. Vamos a iniciar con el himno número 3, que es Santo, Santo, Santo. Himno número 3 a capela, porque hoy no estamos músicos ahorita. A la cuenta de 1, 2 y 3. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre a Dios mío, loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro. Santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría lleno y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Veamos en tus obras, cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adoro, hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Oramos. Precioso Dios, gracias te damos en esta mañana, mi Dios, porque pues, nos permite estar aquí en tu casa con ese propósito de darte toda gloria, toda honra y toda alabanza, mi Dios. Bendice, Señor, el estudio en esta mañana, bendice a tus hijos aquí presentes, los que no han llegado, Señor, no conocemos el motivo, la razón, pero, Señor, te pedimos, Señor, que por medio de esta aplicación tú puedas, Señor, hablarle a ellos también a través de lo que nos ven, Señor, y te pedimos en esta mañana por el estudio, por el que va a impartir tu palabra, que tú la sabes, le des sabiduría, Señor, y prepara nuestra mente y nuestro corazón para retener tu palabra y ponerla por obra. Estas cosas te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Gracias. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar con la clase que estábamos viendo, que empezamos la semana pasada.
Hermano Venancio, ¿tiene la clase? Ah, sí, gracias. Y estábamos hablando acerca de las lecciones de la jornada en el desierto. Y estábamos hablando acerca cómo Jehová manda a Moisés a liberar el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Estábamos hablando de eso. Ok, bendito Dios. Dice el tema de la lección es listos para partir. Y estábamos hablando acerca de los propósitos y de la estadía del pueblo de Dios en Egipto. Como Dios mandó a Moisés para que los pudiera liberar de esa esclavitud, porque el pueblo de Dios estaba en esclavitud. Entonces, vamos a continuar con la lección. Y en la lección ahí, en el número 2 de Romanos, el número de Romanos, no el libro de Romanos, el número 2 de Romanos en la lección. ¿Lo localizó? Dice, la ruta de la jornada. Dice, Israel salió de Egipto de la ciudad de Ramés. De allí fueron al sudoeste hacia Sucot. Y dice, luego se dirigieron a Etán, donde encontraron el obstáculo del agua. Milagrosamente Dios les abrió un camino a través del cual Israel pudo continuar su jornada. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas se dirigieron hacia el sur. Evidentemente, se mantuvieron cerca del Mar Rojo, a un lugar como a 160 kilómetros al sur del lugar donde cruzaron. De allí se adelantaron hacia el monte Sinaí. Ahora quiero que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo 12. Y vamos a leer el versículo 37 en adelante. Éxodo 12, 37. ¿Ya está ahí? Amén. ¿Okay? Dice así la palabra de Dios, dice, partieron los hijos de Israel desde de Ramés a Sucot, como 700,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grandes multitudes de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pero no había leudado, porque al echarlo fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Vamos a orar nuevamente. Cierra sus ojos. Señor y Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Ahora te pedimos, Señor Padre, que nos des entendimiento para poder discernir tu palabra, Señor, y poder poner en práctica, Señor, y sobre todo, Señor, poder entender tu palabra, Señor, de lo que hoy nos quieres decir, Señor Padre. Te damos gracias, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Ok, hermanos, aquí la palabra de Dios nos está explicando acerca de la salida de los israelitas de Egipto. Y se acuerda que la semana pasada le pregunté que si sabía cuántos habitantes habían salido de Egipto, de los israelitas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les pregunté y el hermano Gerardo me contestó? Fueron 2 millones. 2 millones. Aquí dice 600,000, pero eran los que iban aquí. Vamos para allá. Más los No, que iban vamos los para allá. caballos, Espérenme. las carretas. Espérenme, no se me adelante. Ok, aquí la palabra de Dios dice 600,000 hombres que salieron de ahí de Egipto. En aquel entonces tomemos en cuenta que no se contaban las mujeres ni se contaban los niños. No se contaban. No.
no, en otras clases lo he dicho, no porque Dios sea machista ni porque seamos machistas no se contaban las mujeres, sino que lo que representa un hogar es el varón. Entonces por eso se cuenta al varón nada más. Pero pues el varón pues tiene su esposa, sus hijos y posiblemente sus nietos y bisnietos, porque son de generación en generación, ¿no? Entonces la Biblia menciona que son 600,000 hombres, pero ya sumándolo todos, se dice los teólogos que son aproximadamente 2 millones o más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Porque si se da cuenta, en el versículo donde leímos Éxodo 38 dice: también subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes. Cuando está hablando de esa gente, está hablando gente que no era israelita, pero también estaba ahí en Egipto. Eran de otras, quizás de otras tribus o de otras descendencias que estaban ahí. Pero como vieron las maravillas que Dios había hecho a través de los hijos de Israel, prefirieron salirse de esa esclavitud, de estar en ese lugar, para irse con ellos. Entonces, vamos viendo cuánta gente había salido. Hablamos que más de 2 millones de personas salieron de ahí. Y en estadísticas estuve investigando. ¿Usted sabe cuánto es 2 millones de personas? Pues 2 millones de personas, ¿no? Es lo que es. Pero estaba yo viendo en las estadísticas un recuento. Tijuana, ¿cuántos habitantes cree que tiene? 2 millones. Es 1.700.000, pero algo así, pero no llega a los 2 millones. Va para 3 millones. O no llega, creo, al millón, algo así, pero yo ya también lo estuve viendo. Okay. Creo que no llega al millón o no llega al 1,5 millones. Ok, en el censo contabilizado en el 2024 dice que habían 2.15 millones de personas en Tijuana. En 2024, estamos en 2026, estamos hablando de 2 años. Posiblemente ya estamos llegando a los 3 millones. Pero vamos a suponer que son 2 millones todavía que habemos aquí en Tijuana. Es la misma cantidad de gente que salió de Egipto. ¿Se imagina cuántos somos aquí en Tijuana? Usted ha ido al centro, va al centro, no puede ni caminar en el centro, porque la gente se atraviesa, los carros se atraviesan. Ahora, usted va al centro de Tijuana y usted sabe que en las calles principales, para que pase la gente, tiene que ponerse el semáforo, los 4 semáforos en rojo y el semáforo en verde para el peatón. Y puede cruzar atravesado, a los lados o lateral, los 4 lados, ¿va? Pero a lo que yo voy, a lo que me refiero es que tú llegas ahí al centro de Tijuana, más si vas un sábado y vas un domingo, no puedes quedarte ni parado porque la misma gente te va presionando que vayas caminando. Y si te quedas parado, te van atropellando, te van empujando, o suceden accidentes entre la misma gente, de tanta multitud que hay. Entonces, quiero que tomemos en cuenta eso, cuánta gente iba en aquel momento cuando salieron de Egipto. Toda la gente de Tijuana iba para allá, o ese es el número que iba saliendo de allá. Entonces también sigue diciendo más adelante, por ejemplo, dice en el 39 de Éxodo 12:39, dice: y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Se hacía un pan, o se hacía una torta, o se hacía lo que nosotros aquí conocemos, pues el bolillo, ¿no? La telera. Pero para que usted haga un bolillo, una telera, tiene que ponerle levadura para que leule y aumente el volumen y lo podamos comer, ¿verdad? Para que esté más suave. Pero dice ahí que no habían sacado, no habían leudado, no la habían preparado la masa y así la sacaron. Y entonces de ahí es donde empiezan a comer tortilla o pan sin levadura. Pero ¿por qué no les dio tiempo? Vamos a ir un poco más atrás. Vamos a ir a ahí mismo en el 12.
en el capítulo 12 de Éxodo, pero vamos a ir a... ¿Dónde estoy? Ya me perdí. Ok. Vamos a ir al versículo 29, ahí mismo, atrasito. En vez de avanzar, vamos a retroceder un poquito. Y dice el 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió al primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón. No, perdón, vamos a ir más atrás. Ya me brinqué mucho. Vamos a ir más atrás. Vamos a iniciar, perdón, en el 12.1. Es 31. 12.1. Dice, habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, o sea que se juntaran entre los dos, él y su vecino inmediato a su casa tomarán unos según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haráis la cuenta sobre el cordero. Y sigue explicando, pero vamos a ir más adelante, ¿va? Sigue explicando que se iba a hacer. Y ahí está hablando acerca de la Pascua. Vamos a desviarnos un poquito del tema, porque la próxima semana vamos a hablar acerca de la Pascua. Pero vamos a adelantar algo de la Pascua. ¿Usted sabe qué quiere decir Pascua o qué es la Pascua? ¿Alguien que me pueda orientar? Pasar sobre. Pasar sobre. Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? Pascua, algo que le recuerde la tradición del mundo. Pascua. Día de celebración. Día de celebración. Ajá. ¿Alguien más? Ok. La palabra Pascua viene de la palabra Biblia o de la palabra hebrea, que es el Éxodo. El Éxodo es una liberación. El Éxodo es una liberación de lo que pasó al pueblo judío. Esa es la Pascua. Pero la Pascua en la actualidad se conmemoran dos principales motivos: la liberación de los israelitas y ahora en día la Pascua que utilizamos en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esas son, juntados los dos, eso es lo que se festeja, la Pascua. Aunque el mundo lo festeje de otra manera y lo festeje poniendo huevos, escondiendo huevos para que los niños los encuentren. Eso es lo que festeja el mundo. Pero nosotros como cristianos festejamos la Pascua en la resurrección del Señor Jesucristo, que venció la muerte y que nosotros podemos ser liberados ahí. Eso es. Pero vamos a ir aquí en Éxodo, y estaba diciendo que la Pascua es acerca de la liberación del pueblo de Israel. Entonces aquí Jehová le habla a Moisés y le habla a Aarón, dándole una ordenanza de lo que ellos tenían que hacer, que tenían que agarrar un cordero para que lo pudieran sacrificar, pero ese cordero se tenía que comer. Se tenía que comer ese cordero, pero si la familia era muy pequeña, vamos a suponer, si la familia era el esposo y la esposa eran nomás dos, entonces un cordero no podían comerlo los dos porque iba a quedar carne. Entonces ibas a invitar a tu vecino, el de al lado. Vamos a suponer que el vecino de al lado también es nomás esposo y esposa, ya son 4. Y entre 4 pueden comer un cordero del que se iba a sacrificar. Pero esa ordenanza que le estaba diciendo Jehová a Moisés y Aarón para que pudieran hacerlo. Pero lo iban a hacer con un propósito. Vamos a ir más adelante. Dice el 5.
12:5. Dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. No lo tomaráis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, de 2 días, de 2 tardes. Ok. Aquí está hablando y está diciendo acerca, si regresamos al 3, dice en el versículo 3, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómase cada uno de un cordero según las familias de los padres. Pero aquí me llamó algo la atención y quiero que también aprendamos acerca de eso. Usted sabe que en aquel entonces, en esos tiempos de Moisés, de Aarón, no se utilizaba el calendario que hoy en día utilizamos. Nomás como nota, como paréntesis, vamos a hablar ahí. ¿Usted sabía que no se utilizaba ese calendario? Se utilizaba un calendario que se basaba acerca de las cifras de la luna y del sol, que se llamaba greco-romano, algo así se llama, pero lo habían hecho los romanos. Okay. Greco-romano. Ok, vamos a aprenderlo hoy. Se utilizaba el calendario hebreo que se llamaba lunisolar. Lunisolar, o sea, la combinación de la luna y del sol, lunisolar. Pero este calendario estaba basado a todas las lunas. Desde que llegaba la luna, se iba iniciando el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, y así se iba hasta terminar hasta el día 28. No traía 30 días el mes, traía hasta el día 28. Entonces, si se da cuenta ahí en el versículo 3, está hablando Jehová, está hablando Aarón, y les dice que en el día 10 del mes tenían que tomar ese cordero, porque se hablaba de ese calendario. Ok, investigando un poco más a fondo, existían 12 meses o 12 ciclos de luna en el año para que ellos se pudieran guiar como ahorita nos guiamos nosotros, ¿verdad? El primer mes se llamaba Nisan. Segundo mes, Iyar. Tercer mes, Sivan. El cuarto, Tumás. El 5, Abé. El sexto, Eliú. El séptimo, Tisri. El octavo, Jeshuán, o traducido es Mar Ushuán. El noveno, Kiselebet. El décimo, Tebet. El onceavo, Shevat. Y el 12, Adar. Esos son los meses que se utilizaban en aquella época, en aquel entonces, para que ellos se pudieran guiar. Pero se guiaban del 1 al 28, porque son los días que componían, ¿sí? Ahora, después de ese calendario, fue otro calendario diseñado por Julio César, el romano. Ese es el que estaba mencionando usted, que es el calendario juliano. Juliano. ¿Sí? Se cambió a ese calendario en esa época. Ahora, en la época que nosotros estamos, ¿cuál es el calendario que utilizamos? Ya lo vimos en una clase, no sé si se acuerdan. El gregoriano es el que utilizamos nosotros en la actualidad, el gregoriano. ¿Sí? Y a ver, recuérdeme, se compuso el calendario gregoriano y fue desde enero a diciembre.
Pero ahora, ¿por qué le pusieron los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo? ¿Usted se acuerda? Ya lo vimos en una clase. El lunes, ¿por qué se llama lunes? Por la luna, exactamente, por la luna, atribuido al planeta Luna. Martes, por Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, ahí van, para que no se le olvide. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. ¿Y domingo? Día del Señor. No, también tiene una atribución. ¿Domingo? No. No, pero es una imaginación, pues, porque así se imaginó Gregorio para poderlo diseñar el calendario. ¿No se acuerdan? Domingo. Ok, el domingo está compuesto de dos. Está compuesto de la luna y del sol y del día del Señor. Pero es sol, día del Señor. Por eso se compuso el domingo en esos dos, atribuido al sol y al día del Señor. Por eso es domingo. Y nosotros como cristianos creemos en eso, que nosotros debemos de alabar y glorificar a Dios en el día domingo, ¿no? Ok, si usted lo guarda el sábado, pues también está bien guardar el sábado y guardar el domingo, ¿va? ¿Por qué no? Entonces, así es como hoy en día tenemos el calendario. Y estas son preguntas o son respuestas que usted tiene que saber, que usted lo aprendió en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. El año pasado, creo que fue el año antepasado, estaba yo en la casa de un cliente y tenía a su hija ahí, que es de prepa. Y me estaba diciendo que era muy inteligente su hija, que estaba... fue una de las que sacó alto nivel de calificación. Digo, wow, digo, qué bueno, mija, le digo, prepárate, le digo, porque déjame decirte, le digo, a la persona que no se prepara en esta vida no le va bien, le digo, tienes que prepararte, le digo, tienes que estudiar. Le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, ¿cuál es la mitad de uno? ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, dígame. Le digo yo, ¿tú sabes qué tipo de calendario utilizamos? Y se quedó patinando la muchacha. No, eso no me enseñaron en la escuela, dice. Digo, pues estás en preparatoria, acabo de salir de preparatoria y vas a la universidad, le digo. No, dice, no me lo enseñaron, dice. A ver, dígame usted. ¿Lo quieres que te lo diga? Le digo, pero tú lo viste aprendido. Le digo, utilizamos el calendario gregoriano. Y se quedó así. ¿Qué es eso? No, dice, no sé. Dice, yo pensé que el azteca, dice. No, le digo, ese calendario no, le digo. Ahora, te puedo hacer otra pregunta basado lo mismo que te estoy preguntando, pero tampoco lo vas a saber. Y no se quedó con la duda y me dice, a ver, pregúntemelo, dice, a ver si es cierto. Y dice su papá, no, sí, pregúntele, dice, esa pregunta está muy difícil la que le hizo, dice. Ok, le digo, mira, le digo, la semana está compuesta de lunes a domingo. Dime por qué le pusieron lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Y se quedó otra vez así congelada. No lo sé, que eso no me enseñaron a mí, dice. Dice, ¿en qué universidad aprendió usted? Me dice. Le digo yo, es que esa enseñanza no es ni de preparatoria ni de universidad. Esa enseñanza es de secundaria. Y anteriormente, hablándote 40 años atrás, era una enseñanza de primaria, le digo. Nada más que ahorita se ha distorsionado tanto la enseñanza de los hijos que te lo dejan al final, a la universidad. Y la universidad ni ves eso. Y no me lo pudo decir la muchacha. Y fue una de las mejores. Y fue una de las mejores, ¿se imagina? Imagínate las demás. ¿Se imagina? O el profesor que enseñó eso. Pero hay veces que no es tanto el profesor, sino depende del material que le den a estudiar. Nosotros estamos estudiando esta lección de este libro, Jornadas en el Desierto, pero si usted se da cuenta, nos salimos un poco de contexto para poder aprender y comprender en los tiempos de lo que se estaba hablando, ¿no? Entonces, usted puede
ahorita en la actualidad, aquí no he visto tanto en la ciudad, pero usted ahí en el rancho, y los que son de rancho me van a entender, usted va a sembrar un árbol, tiene que ver cómo está la luna, cómo está la fase de la luna. Usted va a sembrar hortalizas, usted tiene que ver la fase de la luna para poder sembrarlo, si está en tiempo o no está en tiempo. Usted va a cortar un árbol para hacer su casa, para hacer madera. Usted tiene que ver la fase de la luna para ver si la madera le va a durar o no le va a durar. Si usted corta un árbol en luna tierna, ese árbol se va a ir en pura savia, va a sacar mucha agua. Y no le va a servir esa madera, se le va a podrir, se le va a polillar, porque no le va a servir, porque es por medio de la fase de la luna. Pero si usted quiere una madera resistente, una madera buena, que le dure, usted córtelo después de luna llena. Y esa madera le va a durar, no por toda la eternidad, pero sí le va a durar. O sea, si se da cuenta, todo eso tiene mucho que ver en la enseñanza de nuestros padres, de nuestros maestros y de lo que uno va a investigar. ¿Cuál es Juliano, Gregoriano y cuál es el otro? El primero que se utilizaba en hebreo era el unisolar y luego lo cambiaron para el juliano y ahora en la actualidad que es el gregoriano, que si se da cuenta, no sé si usted utiliza calendario papel todavía, ahorita ya la mayoría lo utilizamos digitalmente, ¿va? Pero anteriormente empezaba desde el sábado, el calendario sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y ahora en papel utilizan de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Como muchos dicen, fin de semana, sábado y domingo. Hoy domingo no es fin de semana. ¿Qué día es? El primer día de la semana. Es el primer día de la semana, día domingo. Y el último es el sábado, ¿no? Entonces muchas de las veces nosotros, por no investigar, no entendemos muchas de las cosas. Hablando acerca de lo que Dios aquí le estaba diciendo a Moisés y Aarón, que tenían que hacer en el día 10 de ese mes, que era el mes de Nisan, que iban a hacer sacrificio de un cordero. Ahora, vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver acerca de cómo o el propósito para matar el cordero, que tenía el propósito, dice, en el 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo aguardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, se tenía que matar el 10 y se tenía que guardar el 14, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, que era el 14 y el 15, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en el que han de comer. Ok. Matan el cordero, la ofrenda, lo matan, guardan la sangre, comen, y ahorita vamos a ver cómo lo tenían que comer. Comen, pero la sangre lo tenían que pintar en el poste de su casa, de los lados. Y el dintel es la viga. Esta es la viga, la que carga enfrente de la casa. Y tenía que pintarlo, porque iba a ser señal, porque iba a pasar la muerte. Vamos a seguir más adelante. Iba a pasar el ángel de la muerte. Dice en el 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerás. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida con agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Aquí hay una regla que le estaba poniendo Dios, le estaba poniendo Jehová. No tenían que comerla ni hervida, ni en caldo, ni guisada, ni nada. Tenían que hacer exactamente asada. ¿A quién no le gusta la carne asada aquí? Ya la hacían desde antes. Desde antes, ¿va? ¿Por qué?
Si se da, tiene un significado muy profundo también acerca de eso. La carne, cuando usted lo asa, se deshidrata, se escurre toda la sangre, todo el agua, todo lo contaminante que tiene la carne se quema porque se lo está deshidratando. Y usted come la carne asada y qué sabroso sabe, ¿va? Aunque tenga gordito, ya se destiló toda la gordura. Pero si usted lo come en caldo, toda la grasa. Vamos a ir un poquito más profundo. En nuestros tiempos de hoy, usted va al mercado, va al sobre rueda, va donde quiera que vaya y compra carne. Pero esa carne, ¿cómo fue alimentado ese animal? Ahorita le meten muchos anabólicos al ganado para que esté gordo, para que esté frondoso. En aquellos tiempos, o en mis tiempos míos de que estaba en el rancho, cuando tú inyectabas un animal, tenías que darle 3 meses, 4 meses para que el medicamento que tú le estás suministrando salga. Pero en esos tiempos no. Entonces, por eso muchas de las veces nosotros estamos enfermos por esto. Porque no nos sabemos cuidar, o en los tiempos que nosotros vivimos alteran todos esos alimentos, todo ese tipo de comida, y más en la carne de los animales. Entonces, por eso es que muchas de las veces enfermamos o padecemos más enfermedades. No sé, yo siempre me comparo como un pollito de granja. Hace frío, me resfrío. Hace polvo, me da gripa o me da alergia. ¿No? Llueve, me resfrío de los pies, me duele la garganta. ¿Por qué? Por lo mismo, por nuestros cuerpos que nosotros no cuidamos. Y sabemos que es el templo de Dios y lo debemos de cuidar, pero muchas veces no lo cuidamos. Porque en nosotros está nuestra propia responsabilidad de cuidarnos. Pero ya no le digo si vamos a comer y nos tomamos una coca, ¿no? Una cocota bien helada, ¿va? Y con hielito todavía, ¿no? Ahorita soy fónico, no puedo ni dar la clase, hermano. Ok, no me di idea, les digo yo ahí en el trabajo. Vamos a continuar y dice, porque el tiempo se me está yendo, vamos en el 10. Dice, ninguna cosa dejaráis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaráis en fuego. Y no comeráis así, y lo comeráis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ahí habla de la Pascua de Jehová, ¿sí? Está hablando acerca de que va a ser la salida del pueblo de Dios hacia el desierto. Y como era la última cena y como era la última comida que ellos tenían que hacer, los estaba preparando para eso. Por el tiempo ya no vamos a ir más allá, a lo mejor lo toquemos el tema más, la próxima semana. Pero dice que iba a llegar el ángel de la muerte para matar a los primogénitos, no me da vuelta la lengua, primogénitos de todos los egipcios, para que pudieran liberar al pueblo, porque estaba tan duro su corazón del faraón que no quería liberar al pueblo. Entonces, en este caso les está dando la ordenanza porque tenía que ser la última cena. Le digo, a lo mejor lo tomamos la próxima semana. Vamos a continuar con esto porque lo quiero llevar también al libro de Lucas, donde se hace la representación de la cena, de la última cena del Señor. De la última cena del Señor, que lo que estaba viviendo el pueblo de Dios, eso es lo que se vivió con el Señor Jesucristo cuando vino, porque Él vino como un cordero. Vino a ser sacrificados para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón, para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud que nosotros estamos, bajo el yugo del maligno, bajo el yugo del pecado que nosotros hacíamos, ¿verdad? Y entonces, por medio del Señor Jesucristo, Él nos limpia con su sangre que fue derramada en la cruz. Entonces,
Nomás vamos a seguir ahí porque todavía me quedan 2 minutitos, 3 minutitos. Vamos a seguir ahí en dice el 11, dice, y lo comeráis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Si se da cuenta, dice que tenías que estar ceñido, o sea, cambiado, vestido, preparado, y puesto tus calzados en tus pies, o sea, porque tenías que prepararte para salir. ¿Y a dónde ibas? Al desierto. Al desierto. Y también dice que vuestro bordón, vuestro bastón, en aquel tiempo la mayoría de los que cuidaban oveja utilizaban un báculo, utilizaban un bastón, utilizaban una vara, porque con esa vara es cuando se sostenían para que no se cayeran en los peñascos, para que no se derrumbaran las cabras. Incluso el bastón tenía, como el bastón que hoy lo conocemos, una curva, porque con ese bastón alcanzaban a agarrar las ovejas del cuello para que no se cayeran y traerlas de regreso al redil, a donde iba en el camino, porque donde los pastoreaban en los cerros, en los peñascos, ¿no? Entonces por eso ahí está mencionando que tenían que llevar hasta sus bastones para que pudieran salir de ahí de Egipto. Dice el 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Ahí estaba afirmando lo que iba a hacer. Por eso tenían que tener esa protección ellos acerca de que tenían que tener pintados sus muros, su dintel de su casa, para que no les visitara el ángel de la muerte, porque iban a ser ejecutados todos los primogénitos. A pesar de que Dios hizo todas esas señales, por eso dice que se agregó toda esa gran gente, esa gran multitud que se fueron con ellos. No sé si a usted le ha pasado que nosotros también como cristianos, cuando tu vecino te ve lo que tú haces, o hay de una o hay de dos, te dice, yo quiero hacer o quiero ir a la iglesia donde tú vas. Por lo contrario, puede decir, no, yo no voy, para ser cristiano como tú, yo no voy a tu iglesia. ¿Por qué? Porque se está hablando de nuestro testimonio, se está hablando de nuestro comportamiento, y tú puedes animar a otras personas que vengan, pero si no ven un cambio delante de ti, pues yo creo que no se animarían a venir, ¿verdad? Yo tengo un vecino que tiene aproximadamente como 1 año que llegó a vivir ahí. Hablaba muy bien conmigo, conversábamos, podíamos platicar, pero cuando le toqué el punto de la salvación, de que yo iba a una iglesia cristiana, como que se enojó conmigo. Y me tiró, me cerraba la puerta, y hasta hoy en día me cierra la puerta, porque ellos son muy católicos. Pero Dios sabe, porque la semilla fue sembrada, y Dios sabe cuándo la va a poder cosechar. Vamos a orar, hermanos, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias, Padre bendito, porque nos has dado la oportunidad nuevamente de poder escudriñar tu palabra, Señor. De poder, Señor, Padre bendito, aprender algo nuevo, Señor. Y también te pedimos, Señor, de que pongas en nuestro corazón, Señor, el mensaje que tú has dado, Señor, a través de mí, Señor, para que nosotros, Señor, podamos reflexionar nuestro día de vivir, Señor, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, Señor, y sobre todo nuestros testimonios, Señor Padre. También te pedimos por el resto del servicio, Señor, para que tú tomes control, Señor, y seas con el predicador, Señor, para que sigamos escuchando tu palabra, Señor, a través de él, Señor. También te pedimos por los hermanos que están enfermos, Señor, tú les alivies su dolor y su enfermedad, Señor. Sánalos, Señor Padre bendito,
porque muchas de las veces, Señor, hay sufrimiento, Señor, que tú permites para que nosotros podamos doblegarnos hacia ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo esto y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.